Elvira contaba 68 años el día que su hija Laura, con una calma que helaba los huesos, le indicó que debía marcharse de la casa. No se escucharon gritos que rasgaran el aire, no hubo un torrente de lágrimas que inundara la despedida, solo resonó el chasquido seco y metálico del picaporte al cerrarse a sus espaldas. Un simple y definitivo clic. Aquel sonido fue más que suficiente, porque existen silencios que tienen la capacidad de desgarrar el alma con más ferocidad que 1000 insultos vociferados. Salió de allí sosteniendo 2 maletas antiguas, una en cada mano, como un ancla que la ataba a un pasado que se desvanecía. Carecían de ruedas, eran de esas reliquias pesadas, confeccionadas con una lona endurecida por el tiempo y con las costuras a punto de ceder, al borde mismo del desgarro. Las levantó con un esfuerzo visible, sintiendo la tensión en sus brazos delgados y una opresión asfixiante en el pecho. Llevaba únicamente lo puesto y una dignidad que, aunque tambaleaba bajo el peso de la humillación, se negaba a caer por completo. Laura evitó su mirada en todo momento. Permaneció inmóvil en el umbral de la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho en un gesto de barrera infranqueable y una expresión tensa que endurecía sus facciones. Detrás de ella, David, su esposo, sostenía al bebé en brazos con una pasmosa naturalidad, como si estuviera presenciando una escena cotidiana, como si el mundo no se estuviera viniendo abajo para la mujer que le había dado la vida a su esposa. «Mamá, ya lo hemos hablado», dijo Laura, y su voz sonó extrañamente baja, casi monótona, desprovista de cualquier emoción. «No podemos seguir manteniéndote. Es una carga demasiado grande para nosotros». Elvira no articuló respuesta alguna. Años atrás, había perdido la cuenta de las veces que se había privado de un bocado para que el plato de Laura siempre estuviera lleno hasta rebosar. Había trabajado sin descanso bajo un sol inclemente y bajo lluvias torrenciales, limpiando casas ajenas, frotando suelos hasta que sus rodillas ardían, lavando ropa que no era suya hasta que sus nudillos sangraban. Todo, absolutamente todo, por el bienestar de su hija. Y ahora, como recompensa, no recibía ni una lágrima de arrepentimiento, ni un abrazo de consuelo. Se dio la vuelta con una lentitud deliberada, casi ceremonial. El peso físico de las maletas no era nada en comparación con la carga invisible que sentía dentro de su ser. Avanzó con pasos cortos y pesados, como si estuviera arrastrando el alma por el áspero asfalto. Al llegar a la esquina, ya fuera del alcance de la vista de su familia, soltó el aire que había estado conteniendo en un suspiro brusco y doloroso. Y entonces, solo entonces, se permitió romperse. Rompió en un llanto silencioso, desesperado, un sollozo ahogado en lo más profundo de su garganta, como el de quien no llora por una simple tristeza, sino por una pérdida infinitamente más profunda, la del olvido, la de sentirse borrada. Las maletas descansaron por un instante sobre el cemento frío. Elvira se llevó las manos al rostro, esas mismas manos que tanto habían trabajado por otros, y su cuerpo entero se estremeció. Nadie la observaba en ese rincón de la ciudad, y por eso, finalmente, pudo llorar con la libertad que otorga la soledad. Lo que Laura no sabía, lo que absolutamente nadie en el mundo sabía, era que Elvira no había perdido su trabajo. Se había jubilado por decisión propia, hacía ya varios meses. El reumatismo que se había instalado en sus manos se había vuelto un tirano, impidiéndole doblar la ropa sin sentir que sus huesos crujían dolorosamente, como ramas secas a punto de quebrarse. Y aunque su jefe, un hombre de buen corazón, le había ofrecido la posibilidad de seguir pagándole en efectivo por realizar tareas más livianas, Elvira había preferido marcharse con la espalda recta y la frente en alto. Dentro de su viejo bolso de tela, escondida entre papeles sin importancia y una libreta deshojada, llevaba una tarjeta bancaria perteneciente a una entidad poco conocida. La cuenta estaba a su nombre desde hacía 23 años, cuando había heredado un terreno seco y olvidado en las afueras de la ciudad, una herencia que todos habían considerado una desgracia. La gente le decía que aquella parcela no valía nada, que era un pedazo de tierra inútil sin agua, sin luz y sin un acceso decente.
Le insistían en que debía venderlo por la mísera cantidad que le ofrecieran. Pero Elvira, guiada por una intuición que no podía explicar, no lo vendió. Cada año, con un esfuerzo sobrehumano, pagó religiosamente los impuestos correspondientes, incluso cuando para hacerlo tuvo que empeñar su anillo de bodas, el único recuerdo tangible que le quedaba de su difunto esposo. 2 meses antes de que aquella puerta se cerrara en su cara, un ingeniero de aspecto elegante se había presentado en su antigua oficina de limpieza preguntando por ella. Una importante compañía buscaba precisamente ese terreno, ubicado estratégicamente justo en medio del trazado de una futura línea ferroviaria de alta velocidad. Le hicieron una oferta que superaba cualquier sueño, una cifra millonaria. Elvira, con una serenidad que sorprendió a los ejecutivos, solo hizo una pregunta. ¿Puede mantenerse este acuerdo en la más estricta confidencialidad? 3 semanas después, la asombrosa suma de $1.7 millones fue depositada en una cuenta de inversión silenciosa, manejada por una fundación sin un nombre reconocible. No le dijo una palabra a nadie, ni a Laura ni a David. Esa noche, Elvira no buscó refugio en la comodidad anónima de un hotel. Se dirigió con paso firme a un albergue para mujeres mayores en el humilde barrio de Santa Catalina. No lo hizo porque necesitara un techo, sino porque allí, entre camas de hierro desvencijadas y mantas ásperas al tacto, se encontraban aquellas que, como ella, también habían sido descartadas por sus familias, consideradas un estorbo. Cargó sus pesadas maletas hasta la habitación más alejada del bullicio y dejó que descansaran en un rincón, como 2 testigos mudos de su nueva realidad. Compartió su modesta cena con una mujer a la que le faltaban casi todos los dientes pero le sobraba calidez en la mirada. Escuchó con atención las historias de otras mujeres como ella, mujeres invisibles para el resto del mundo, pero increíblemente resistentes. Y en ese rincón olvidado de la ciudad, Elvira, por primera vez en mucho tiempo, volvió a sentirse vista. Al día siguiente, caminó con sus maletas en mano hasta llegar a un viejo caserón en ruinas, oculto entre árboles frondosos y un silencio casi sagrado. La propiedad tenía las ventanas rotas, como ojos vacíos que miraban a la nada, el techo parcialmente vencido por el abandono y la maleza le llegaba hasta la cintura. Lo compró pagando en efectivo, asegurándose de que la transacción fuera anónima. Nadie en el vecindario supo quién era la nueva propietaria. Un mes más tarde, bajo el nombre de una sociedad recién creada, Luz de Mañana S.A., el lugar renació de sus cenizas. Donde antes había ruina, ahora se alzaban techos nuevos y sólidos. Las habitaciones se llenaron de camas limpias con sábanas frescas, se instalaron duchas con agua caliente, una cocina industrial completamente equipada, paneles solares en el tejado y un huerto comenzaba a crecer vigorosamente bajo el sol. Nadie supo quién había financiado aquella milagrosa transformación, y eso era exactamente lo que Elvira deseaba. No buscaba venganza ni reconocimiento. No quería aparecer en los titulares de los periódicos ni recibir homenajes públicos. Su único anhelo era levantar un refugio, un lugar donde nadie fuera desechado por envejecer, por enfermar o por dejar de ser considerado útil para la sociedad. Comenzó a recorrer los pasillos de los hospitales públicos, los hogares de niños huérfanos y los comedores comunitarios. Ayudaba sin mostrar su rostro, realizando donaciones generosas a través de fundaciones fantasma que no llevaban su nombre. En cada entrega de alimentos o medicinas, dejaba una pequeña nota escrita a mano con una caligrafía temblorosa pero firme, para que nadie se quede atrás. Un año después de su partida, abrió oficialmente las puertas del comedor La Mesa de Elvira. No era un lugar lujoso, pero irradiaba una calidez que abrazaba a todo el que cruzaba su umbral. Siempre había pan recién horneado cuyo aroma impregnaba el ambiente, sopa caliente que reconfortaba el cuerpo y el alma, y un equipo de voluntarios que sabían escuchar sin juzgar. No se pedía identificación a nadie, ninguna persona tenía que demostrar su necesidad para recibir un plato de comida. Solo había un cartel tallado en madera en la entrada que resumía la filosofía del lugar. Aquí todos tienen un lugar. Laura,
mientras tanto, vivía una historia completamente diferente, una espiral descendente hacia la desesperación. Primero fue el aumento inesperado del alquiler, que desequilibró su frágil economía. Luego, David perdió su trabajo. El bebé enfermó de bronquitis, y las noches se convirtieron en una vigilia de llantos y fiebres. Las deudas crecieron como una enredadera, asfixiando cualquier atisbo de esperanza. Los días se volvieron progresivamente más grises. Laura intentó pedir ayuda a amigos, a conocidos, a familiares lejanos, pero cada puerta que tocaba se cerraba con una excusa. Una noche, David se fue. No se despidió cara a cara, simplemente dejó un mensaje de voz frío y distante: no puedo más con esto. Laura vendió lo poco de valor que le quedaba para sobrevivir unas semanas más. Desesperada, sin un techo sobre su cabeza, terminó en un albergue municipal con su hijo en brazos, el mismo lugar que meses atrás su madre había rechazado. Una tarde, mientras caminaba sin rumbo por las calles, con una botella de agua ya caliente y una bolsa con los últimos pañales, sus ojos se posaron sobre un muro blanco e impecable. Sobre él, unas palabras talladas a mano la golpearon con la fuerza de un recuerdo olvidado: la mesa de Elvira. Aquí todos tienen un lugar. Empujada por una necesidad que iba más allá del hambre, entró. El aroma a pan recién hecho la envolvió como una manta cálida y protectora. En el interior, los niños reían, un grupo de ancianos jugaba una partida de dominó, y una mujer morena, de moño bajo y ojos firmes, servía sopa con unas manos seguras y expertas. Laura no la reconoció de inmediato, nublada por su propia miseria, pero Elvira sí la reconoció al instante. No dijo nada, no hizo ningún gesto que delatara la conmoción que sentía. Simplemente, se acercó y colocó un plato de sopa humeante frente a su hija. Laura la miró, confundida, y entonces, al enfocar su rostro, al reconocer la mirada que la había acunado tantas veces, se rompió. Las lágrimas brotaron de sus ojos como un torrente contenido durante demasiado tiempo. Elvira no la abrazó, no la regañó, no le echó en cara su crueldad. Solo murmuró con una voz suave: hace frío afuera. Quédate. Y por primera vez en su vida, Laura comprendió la verdadera dimensión de lo que su madre había hecho por ella, y de lo que ella le había arrebatado. Esa noche, Laura no pudo dormir. Alojada en una de las habitaciones del segundo piso de la mesa de Elvira, con su hijo acurrucado a su lado, durmiendo plácidamente bajo una colcha tejida a mano, miró fijamente al techo durante horas. La manta, a pesar de su grosor, no lograba calentar el frío que emanaba de su interior, un frío que nacía de la culpa. En su mente, los recuerdos se agolpaban sin piedad. Las manos de su madre, agrietadas y enrojecidas por el jabón, planchando su uniforme escolar con esmero, la risa cálida y contagiosa de Elvira cuando cocinaba su postre favorito, arroz con leche, y la imagen final, la que la perseguía como un fantasma desde hacía un año, la de su madre cargando dos maletas pesadas, alejándose en silencio, sin volver la vista atrás. Pensó en arrodillarse y pedir perdón, en tratar de explicarle que todo se le había escapado de las manos, que el miedo y la presión la habían convertido en un monstruo. Pero una voz en su interior le decía que ninguna palabra sería suficiente. Las heridas que se causan con la indiferencia son las que más tardan en cicatrizar, incluso cuando hay amor de por medio. A la mañana siguiente, bajó a la cocina. Elvira no estaba allí. En su lugar, una joven de rostro amable le ofreció una taza de café caliente y una rebanada de pan recién horneado. Laura, con timidez, preguntó por su madre. Doña Elvira sale muy temprano, respondió la chica con una sonrisa. A veces va al hospital, otras al centro comunitario. Pero siempre regresa antes de que oscurezca. Laura se ofreció a ayudar en lo que fuera necesario. Lavó platos, limpió mesas, barrió el suelo. Sentía que era lo mínimo que podía hacer. Mientras trabajaba, observaba a los demás voluntarios. Todos parecían moverse con un ritmo tranquilo y armonioso,
como si pertenecieran a ese lugar desde siempre. Nadie levantaba la voz, nadie daba órdenes. Era como si cada gesto, cada acción, tuviera un propósito superior, el de hacer sentir a los demás que importaban, que no eran invisibles. Pasaron 3 días. Laura, en un silencio respetuoso, trabajaba sin descanso. Su hijo jugaba feliz en el jardín trasero, entre otros niños que reían y corrían despreocupados bajo el sol. Elvira aparecía por las tardes, pero mantenía una distancia prudente. Saludaba con un leve gesto de cabeza, preguntaba si todo estaba bien y continuaba con sus tareas. Hasta que un jueves, mientras Laura fregaba unas bandejas en la cocina, escuchó una voz familiar a sus espaldas. «Te está quedando impecable». Era su madre. Estaba de pie, con un delantal limpio y una bolsa de verduras en la mano. Laura se dio la vuelta, pero las palabras se atascaron en su garganta. «Mamá». Elvira la interrumpió con un suave movimiento de cabeza. «¿Has comido?». Laura asintió. Elvira dejó la bolsa sobre la mesa y comenzó a sacar tomates, zanahorias, ajos. «¿Todavía te gusta cocinar?». Laura bajó la vista hacia sus manos, ahora curtidas por el trabajo, con los dedos ásperos. Asintió con una sonrisa tímida. «Sí, a veces». «Entonces, ponte un delantal», dijo Elvira. «Hoy preparamos lentejas». Fue un momento increíblemente sencillo, sin drama, sin reproches. Pero mientras picaban cebolla juntas, hombro con hombro, algo dentro de Laura finalmente se quebró. No era tristeza, era un profundo alivio. La sensación abrumadora de que, tal vez, aún estaba a tiempo de reparar lo que había roto. Esa noche, después de la cena, Elvira la acompañó a una habitación distinta, más pequeña pero acogedora. Tenía 2 camas limpias y una cuna improvisada en un rincón. «Este cuarto es tuyo mientras lo necesites», dijo Elvira. «Pero no porque seas mi hija, sino porque nadie debería tener que dormir en la calle si se puede evitar». Laura se sentó al borde de la cama. «Yo te fallé, mamá». Elvira no la contradijo, no intentó suavizar la verdad. Simplemente se sentó a su lado, le tomó la mano y respondió con una calma infinita, «Y yo no supe cómo decirte que estaba cansada». Un silencio llenó el cuarto, muy distinto al de aquella despedida. Este era un silencio reparador. No dolía, permitía respirar. «¿Por qué nunca me contaste lo del terreno, lo del dinero?», preguntó Laura en un susurro. Elvira tardó un momento en responder. «Porque necesitaba saber quién estaría a mi lado si no tenía absolutamente nada que ofrecer. Solo mi compañía». «¿Y valió la pena el experimento?». «Míranos», dijo Elvira, esbozando una leve sonrisa. «Estamos juntas, cocinando lentejas». «Supongo que sí». Durante los meses siguientes, Laura se integró por completo en la vida de la mesa de Elvira. Organizó clases de alfabetización para adultos, consiguió donaciones de libros para crear una pequeña biblioteca, rediseñó el huerto para hacerlo más productivo y creó un rincón de lectura para los niños. Se convirtió, sin siquiera notarlo, en un pilar fundamental del lugar. Elvira la observaba desde la distancia, con un orgullo silencioso. Veía una diferencia fundamental en su hija. Antes, Laura medía el valor de las cosas en estabilidad económica, en comodidad material. Ahora, lo medía en acción, en utilidad, en humanidad. Un día, mientras limpiaban un viejo depósito, Laura encontró una caja de madera con un candado oxidado. ¿Puedo abrirla? Elvira asintió sin decir nada. Dentro había cartas amarillentas, fotos en blanco y negro, un cuaderno de notas y, en el fondo, un sobresellado con una letra temblorosa que decía, «Para mi hija, si alguna vez me busca». Laura lo abrió con manos temblorosas. «Laura, si estás leyendo esto, es porque has vuelto, porque algo dentro de ti aún late con fuerza. No te escribo para que me pidas perdón. No lo necesito.
Solo quiero que recuerdes que el amor no siempre grita. A veces, se queda en silencio, esperando el momento justo para florecer. Todo lo que ves aquí fue sembrado por muchas manos. Yo solo puse las primeras semillas. Ahora es tu turno. Con todo lo que fui y todo lo que aún soy, mamá. Clara leyó la carta 3 veces. Al terminar, ya no era la misma mujer que había llegado semanas atrás con una bolsa de pañales y los ojos llenos de miedo. Era otra persona, más entera, más presente. Elvira la observó desde el umbral. No dijo nada, no era necesario. Pasaron 2 años. La mesa de Elvira creció exponencialmente. Ahora ofrecía talleres de costura, clases de música, atención médica gratuita y noches de cine comunitario. La gente llegaba desde lejos, atraída por algo más que un plato de comida, por el calor humano, por la dignidad que allí se respiraba. Y un día, sin previo aviso, Elvira le entregó a Laura una carpeta. ¿Qué es esto?, preguntó ella. Los papeles del terreno y los de la fundación. Ahora están a tu nombre. Laura la miró, sin entender. ¿Por qué? Porque esto nunca fue realmente mío. Fue de todas las personas que alguna vez se sintieron olvidadas. Y tú sabes lo que se siente. Sabes cómo ayudarlas. Ya es hora de que tomes el relevo. Laura la abrazó, esta vez no con culpa, no con dolor, sino con todo el peso del amor que había tardado tanto en reconocer. Ese otoño, Elvira murió en su cama, en paz, sin escándalos, sin ruido, tal como había vivido sus últimos años, en silencio, pero con un impacto imborrable. El funeral fue sencillo, pero el lugar estaba abarrotado. Había niños, ancianos, médicos, profesores, antiguos compañeros de limpieza. Todos con una historia distinta, pero con un hilo en común, Elvira les había cambiado la vida. Laura habló al final. Sostuvo la carta en una mano y el delantal de su madre en la otra. Mi madre salió un día por una puerta que se cerró sin ruido, pero con ese acto abrió muchas otras, y nunca pidió nada a cambio. Si hoy estamos todos aquí, es porque una mujer con las manos llenas de cicatrices eligió la compasión cuando podría haber elegido el orgullo. Cuando salió del recinto, los rayos del sol de la tarde iluminaban la entrada del comedor. Sobre la madera, grabadas a mano, estaban las palabras que Elvira mandó tallar el día que todo comenzó: las puertas que se abren son más fuertes que las que se cierran. Laura miró al cielo y, por primera vez en mucho tiempo, no se sintió sola.